Y voy a compartir pantalla para continuar con nuestra enseñanza acerca de los patriarcas. Sí, vamos a continuar con la enseñanza de los patriarcas. Y en este caso, sí, en la clase anterior recibieron algunas enseñanzas acerca de Abraham. Y entonces vamos a ir siguiendo la secuencia. Esa es la idea que se tiene por ahora y por ahora vamos a ir en la secuencia, ¿no? Entonces tenemos a Isaac, ¿no? A Isaac, que es también reconocido como uno de los patriarcas. Y entonces vamos a ver ciertos datos que, siendo muy honesta, tuve que centrarme más en la lectura del texto para poder rescatar algunas situaciones significativas acerca de Isaac, porque generalmente cuando se busca información de él, en lo que más se destacan quizás algún tipo de situaciones, es en cuanto al momento de que iba a ser sacrificado por su padre, ¿no? Generalmente más ese es el punto que se destaca sobre este personaje. Entonces, hay que sí esculcar mucho, hay que tratar de buscar algunos recovecos para poder encontrar información que el mismo texto en sí nos brinda acerca de lo que es, que está solo en una porción acerca de la situación central de él como un personaje, como tal principal, y en este caso como ese patriarca, pues hay ciertos elementos muy significativos en cuanto a él que quisiera compartir. En cuanto a Isaac, entonces, primero como datos generales, ¿no? Dentro de la información, pues este es considerado uno de los segundos patriarcas de Israel, ¿no? Es hijo de Abraham y de Sara, ¿no? Que en su momento eran Sarai y Abraham. Entonces le agregó Abraham y Sara, y su nombre significa hará reír. ¿Sí? Esto se identifica o se relaciona su nombre con este hará reír por las reacciones o por las acciones que tuvieron sus padres en algún momento, ¿no? Entonces, de todos formas, para recordarlo, aunque sé que ya se ha dialogado sobre esos textos, yo les voy a leer. Sí, por si acaso tengan ahí su Biblia abierta en Génesis 26, que va a ser el texto principal sobre el cual vamos a ir, ¿ya? Y entonces voy a, a retroceder un poquito para poderles leer justamente esta situación de cómo los padres de Isaac reaccionaron ante esto. Y Génesis 17 nos dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y a Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿No? Entonces se rió. Sara, posterior, en el 18:12, nos dice lo siguiente. Se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. ¿No? Entonces, por estas situaciones, ¿sí? Se deriva que el nombre de Isaac signifique hará rey. Hay quienes incluso hacen como un análisis más profundo en cuanto a la composición o las palabras que componen el nombre de Isaac, y dicen que incluso era como que hacía referencia como a Dios hace reír, ¿no? Dios hace reír, interpretan algunos el nombre de Isaac, pero la esencia está en esto, en el reír por referencia a la reacción de sus padres en el momento que supieron que iban a concebir un hijo, ¿no? Hay un personaje destacado que es el hermanastro, ¿sí? Es el hermanastro de Ismael, que también es un personaje por ahí bastante destacado en cuanto a algunas situaciones. Y obviamente Isaac fue padre también de un futuro patriarca, Jacob, y también tuvo a su hijo Esaú, que Jacob y Esaú también son toda una situación particular, pero eso se va a ver en su momento. Ahorita sentémonos en Isaac. Y como les decía, es tan particular buscar información acerca de él, porque a veces se la reduce tanto, como les digo, quizás lo más central está en el 26, pero hay algunos aspectos previos en cuanto al nacimiento o a la presencia de este personaje que llaman la atención y que hay quienes se han detenido quizás en algún momento a prestarle atención a esto y creo que me pareció bastante valedero poder empezar con ello. Y uno de estos precedentes es primero este momento, el momento en que fue anunciado Isaac, ¿sí? Fue anunciado Isaac.
Y les voy a leer. Vuelvo nuevamente al Génesis 17 y el que quiera ahí tener su Biblia me acompaña en el Génesis 17. Me gustaría leer en primera instancia 15 al 20, toda esa sección. ¿Sí? Y es interesante porque escuchemos. Génesis 17, 15 al 20. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y le bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, le bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confiaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y te haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. ¿Y por qué digo que es importante este precedente? ¿No? ¿Por qué me llama la atención y por qué llama la atención a algunos? ¿No? Porque Abraham, quizás si algún ser humano, creo yo, normal, común y corriente, si lo queremos ver así, Dios mismo le dice, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo que será tuyo, tu esposa, la que tiene infertilidad, va a tener un hijo, va a ser tuyo, ¿no? Y bueno, sí, quizás primero se repensó, no hizo estas preguntas que son lógicas, no, ya estoy siendo anciano, sé. Pero tal vez, si vemos el texto, no es que ahora le dice, pero Señor, ¿cuándo va a ser? No es que mostró alguna emoción y dijo, mira, Señor, y así en este tiempo, no, no, sino que es como que Abraham no quiso prestar atención a eso que le estaba diciendo Dios y le dice, ahí por eso resalté 17 el versículo 18, ¿sí? Y dijo Abraham a Dios, porque lo que estas preguntas que él pensó fue cuando como que se agachó, se rió y en su mente, ¿no? Pero dice, y dijo Abraham a Dios, no es que qué alegría, Señor, gracias, estás contestando lo que tanto, no, le dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Es como que, un hijo, ya, pero mira, Ismael ojalá viva delante de ti, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le pasa por ahí ese rato, no? Vamos a adjudicarle quizás al shock del momento, no supo cómo reaccionar, ¿no? Trataba yo de encontrar algún sentido de que ante semejante noticia, ¿no? Él pudiera decir, Señor, gracias, ¿no? Pero es como que en ese momento ignoró a Dios, prácticamente ignoró a Dios, y le dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios, obviamente, quiso dejar en claro lo que estaba diciéndole a Abraham. Y como se dio cuenta que él no estaba comprendiendo o no quería comprender, no nos dice el texto, pero nos deja suponer algunas situaciones, le dice, ciertamente te voy a bendecir. Tu mujer va a dar a luz un hijo y como para que quede más sentado, ¿sí? Le dice, y se va a llamar Isaac. Y le resalta, ¿no? Y en él voy a hacer perpetuo mi pacto contigo. En él, en Isaac, en el hijo que yo te voy a dar. ¿No? Entonces, es interesante cómo inicia, por decirlo de alguna manera, cómo se da el génesis del surgimiento de este personaje, Isaac, ¿no? De un padre que en una primera instancia, yo por eso puse ahí, hubo como, me atrevo ya a decir, como un momento de incredulidad, tanto que directamente ignoró a Dios, como que no quiso escuchar. Entonces Dios le dice, estoy hablándote sobre un hijo que va a ser el que va a heredar ese pacto y que va a perpetuar lo que te estoy diciendo, que va a haber naciones van a salir de ti, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Ese hijo. Y como les decía, y por eso aquí quise resaltar, por sobre la incredulidad de ese momento, prevalece el pacto de Dios, ¿no? Prevalece la palabra de Dios, prevalece las promesas de Dios.
Pero hay otra situación significativa también en cuanto a Isaac, que es importante tomar en cuenta y que muchos llevan la atención a este como digo, porque por lo general, cuando se escucha acerca de Isaac, se habla del sacrificio. Ese es el momento, boom, por decirlo de la historia, ¿no? Pero generalmente, cuando se habla de ese sacrificio, voy a ir yo a Génesis 22 y se los voy a leer en primera instancia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero en el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿No? Bueno, y ahí continúa sobre la situación. Pero ¿en qué me quiero centrar aquí? Siempre, cuando se lee y cuando incluso se predica, cuando se enseña, cuando todo, se habla acerca de la preponderancia de Abraham, ¿no? De su fe, de su obediencia, incluso a veces se vislumbra cuál va a ser el drama de ese padre acongojado porque sabía que tenía que sacrificar a su hijo, que Dios se lo había pedido, ¿no? Y de cómo todo esto luego se tuvo una resolución favorable, ¿no? Pero pocos, casi nadie, se pone a pensar en cuál habrá sido la situación de Isaac. 3 días caminó Isaac con su papá. Ni sabía que iba a ser el cordero en ese momento. Se supone que era, o acorde a lo que nos dice el texto, era alguien joven, que estaba viviendo la misma situación de su padre, pero con una gran diferencia. Su padre ya había tenido experiencias de madurez de fe. Su padre ya había vivido varias situaciones. Él estaba empezando, por decirlo de alguna manera, este caminar de fe. Y no se piensa en esa situación, que él de alguna manera la vivió desde esa situación de apenas estar conociendo, ¿sí? De solamente, bueno, mi papá me dijo que camine aquí con leña, yo camino. Hay que caminar 3 días, caminamos 3 días. Me está atando las manos, no sé para qué, pero me está atando las manos, ¿no? Entonces, imagínense el pensamiento de ese muchacho en ese momento, ¿no? Quizás tuvo miedo, angustia, por su edad obviamente era frágil, y en ese momento de tensión tan fuerte, la única persona que de manera física, de manera cercana, de ese que te representa algo, que debería brindarle protección, era el que lo estaba desprotegiendo, porque quizás no sabía qué estaba pasando. Entonces, no nos preguntamos o no nos podemos analizar cuál era la situación de este personaje, que también estaba ahí en medio de ese acontecimiento, ¿no? Obviamente sabemos que todo esto
tiene toda una representación con el sacrificio, el cordero, la salvación, pero centrémonos y quizás en esas cosas porque ahora mucho se trata de analizar de que hay una fragilidad, hay una figura ahí, hay una persona joven viviendo todo este acontecimiento, ¿no? ¿Y qué ocurre dentro del sistema de este ser humano, ¿no? Y algo que les mencionaba y que quizás aquí retomé de la clase pasada, a Esther decía, hubo un quiebre en esa relación. Y sí, porque en el texto no menciona algún otro tipo de acercamiento luego entre Isaac y su padre Abraham. No lo menciona. Solamente se vuelve a saber que Isaac ya va cuando ya se dan todos los acontecimientos de la muerte y funeral de su padre. Entonces, durante todo ese lapso es como que, ¿qué pasó ahí? E incluso, dentro de lo que busca información, se había, obviamente, textos, otros textos mencionan que hasta incluso Ismael tuvo algún tipo de acercamiento con su padre durante ese tiempo, pero no se menciona algo sobre Isaac, ¿no? Entonces, hay una situación ahí fuerte, ¿no? Una incredulidad previa de parte del padre, toda esta situación bastante fuerte en cuanto a asimilar sobre lo que vivió Isaac junto a su padre. Pero, pero, aquí nuevamente resalto, por sobre el quiebre que hubo de alguna manera en esta relación, en esta situación que debería ser, que quizás se esperaría que se haya fortalecido más, ¿sí? Prevaleció el pacto de Dios. Pero ¿de qué manera? ¿No? ¿De qué manera entonces prevaleció ese pacto? ¿No? Porque si quizás nos vamos a toda esta situación y pensando tal vez en todas las circunstancias actuales, Isaac después de haber sufrido todo ese trauma con esta situación, tal vez pudo haberse alejado por haber hecho muchas situaciones, pero continuó en esto y hubieron ciertas situaciones ahí que llaman la atención en cuanto. Entonces, vamos a este personaje. Y hay dos cosas interesantes en cuanto justamente este personaje Isaac, que, que fueron realizadas por su padre. Pero vamos a ver aquí como una cierta, vamos a decirlo así, como una cierta evolución, ¿no? Una cierta adaptación a lo que era ahora este personaje. Isaac, luego el texto nos cuenta que Isaac se casó con Sara. Dice el texto que ya Abraham ya estaba envejeciendo, ya su hijo estaba más grande, entonces le Rebeca encargó, sería. perdón, sí, perdónenme, me equivoqué, Rebeca, tiene mucha razón, se casó con Rebeca. Sí, ahí no les estaba cuadrando aquí lo pongo. ¿Sí? Se casó con Rebeca y dicen que entonces fueron, ¿no? A buscar a la que sería su esposa, se la presentaron, él se consoló por la muerte de su madre y pues se unió a Rebeca, ¿no? La otra línea también tienes que arreglarla. ¿Sí? Ok, ya le voy a arreglar. Entonces, hasta que le arreglo, Rebeca se dice que era, pues, estéril, dice el texto, que Rebeca también tenía algo que había pasado con quién, con Sara, su madre, ¿sí? Ahora sí, perdón por ese error. Estaba pensando en Sara y en Rebeca a la misma vez aquí. Ok, entonces, pero ¿qué es lo interesante de lo que dice el texto? ¿Qué es lo interesante de lo que dice el texto? Génesis 25, ¿sí? Génesis 25. Génesis 25, 21 dice lo siguiente. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. ¿Y por qué digo que este punto es interesante? ¿O por qué digo que se repite la historia o qué sucede aquí? Cuando revisamos acerca, y regresando a lo que les reflexionaba en el primer momento, de Abraham, antes saber que iba a tener a Isaac, fue como que Dios le dijo, ¿no? Y él ignoró o no insistió, por decirlo de alguna manera, en esa situación, ni el texto muestra que haya habido una oración directa de parte de Abraham pidiendo que haya un hijo precedente de su esposa Sara en ese momento, ¿no? Pero, en cambio, aquí dice Isaac el texto que Isaac oró.
por su esposa infértil, y Jehová oyó y respondió. Más que una pasividad de Isaac en ese momento, vemos una acción directa de Isaac por continuar con su descendencia. Hay un acontecimiento que es la esterilidad de la esposa, pero aquí vemos una acción directa de este patriarca, que fue lo contrario a lo de su padre, que hubo toda esta situación de Ismael, de la esposa que le consiguió y que luego, ¿no? Entonces, se ve esta situación de que hay una acción directa, toma una acción directa. Entonces, aquí ya vemos un pequeño cambio, por decirlo así, en esta situación que viven estos personajes. Ahora bien, ¿cuál es la segunda situación que se repite? ¿Sí? ¿Cuál es la segunda situación que se repite? Que aquí sí es una, yo me atrevo a decir, es una copia de lo mismo que hizo su padre, ¿no? Aquí no, con esta situación yo creo que Abraham, por más que quisiera, no podía negar que Isaac era su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque Génesis 26, que es donde yo les pedí que podamos estar, y aquí si me acompañan, quien no tenga, que por favor lea Génesis 26 del 1 al 11. Ahora sí voy a pedir que me ayuden. Génesis 26 del 1 al 11. ¿Qué nos dice? Perdón, no es del 1 al 11, del 6 al 11, del 6 al 11. A ver, Yuri, Por dice, favor. dijiste Génesis 26 del 6 al 11, ¿no? Sí, ajá, sí, Y por favor. habló pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar le matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de él estuvo allí, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimael a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimael mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocase a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Ok, muy bien. Entonces, aquí esta escena, ¿quién nos recuerda? Abraham, ¿no es cierto? Abraham. ¿Y por qué les dije que lean esta parte? Porque yo les voy a leer los versículos anteriores. Y aquí, ¿por qué digo que se repite esto y que es algo que aún nosotros quizás también hacemos? En los versículos previos, ¿cómo inicia? Inicia de la siguiente, 26 del 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y te confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Previo a que Isaac y su esposa Rebeca fueran y le preguntaran qué era ella, Dios le dijo a Isaac, quédate como forastero, ¿sí? Yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir,
porque en tu descendencia le daré todas estas tierras. Cualquiera que escuchara esa palabra de parte de Dios hubiera confiado plenamente en eso. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Isaac? Y repitió el patrón aquí sí de su padre. Dijo, es mi hermana, llevando a unos conflictos. Cuando sucedió con Abraham, Dios iba a castigar directamente a toda esa generación, a todos ellos que estaban ahí. Aquí antes no, el texto no dice que se presentó esto, pero el rey se dio cuenta y le dice, ¿por qué me mentiste? Pude haber pecado, pudieron haber hecho situaciones adversas aquí. Y es ahí entonces cuando nos llama a tomar en cuenta eso de que a pesar de que él había recibido la palabra de Dios, hizo, y por eso aquí puse, cuando nos fundamentamos en nuestra propia sabiduría, no escuchamos la voz de Dios. No hay Proverbios 7 lo dice, no hay aquí les voy a leer la versión Telea, que dice, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, y así te mantendrás sano y fuerte. Pero a veces queremos como que, como lo que suelo decir, darle la ayudadita a Dios, ¿no? Él me dijo que sí, que aquí voy a estar, pero por si acaso voy a tener este techito para que no me dé mucho el sol, voy a traerme esto por si acaso Dios se le olvide que me dijo que me tenía que estar aquí. Y él dijo, yo tenía aquí miedo, aunque Dios dijo que iba a estar conmigo, yo igual tenía miedo y por eso dije que era mi hermano, ¿no? Entonces se repite esta situación. Entonces, por eso yo decía que me llaman la atención estas dos características, porque en una, en cuanto al accionar de Isaac ante su descendencia, él tomó una acción inmediata y fue directamente a Dios y le dijo, Señor, deseo descendencia. Y Rebeca tuvo sus hijos, ¿no? Pero cuando se esta situación que Dios le habló directamente, ¿no? Y le dijo, ve, sé forastero, confía en mí. Él tomó sus precauciones y pensó en su sabiduría y se apoyó en sí mismo, se cerró y olvidó esas palabras que ya había recibido de parte. Y aún incluso si lo llevamos al paralelo de su padre, es como que también cuando le habló que le iban a hacer. Su padre quiso primero ignorar esas palabras y ya luego empezó a accionar. Entonces, vemos estas situaciones similares y obviamente también no le vamos a echar toda la culpa de estas cosas a Abraham e Isaac, ¿no? Si lo pensamos en nuestro contexto, en nuestra realidad, a veces también somos así. Dios nos dice, ve a este lugar, quédate aquí, espera un poco más, ¿no? Haz esto, pero nosotros tenemos, Señor, yo sé que tú me dijiste, pero por si acaso, no más voy a hacer estas cosas, ¿no? Y ahí es cuando terminamos envueltos quizás en conflictos mayores. ¿Mm? Perdón. Y entonces podemos identificar estas situaciones. Todo fue tan así, tan catastrófico, vamos a decirlo, en cuanto a nuestro personaje. ¿Por qué? Porque con esta patriarca, como les dicen, en que quizás no haya tanta extensión en cuanto a las situaciones en particulares que vivió, dentro de esos cortos momentos que tienen el relato, hay situaciones significativas que hay que rescatar, etc. Tenemos estas cosas que se repiten en cuanto a su historia, pero veamos qué otras situaciones estuvieron alrededor de este personaje, de Isaac. Y es que Dios siempre podemos aprender a través de él, va a darnos o va a llevarnos al lugar indicado. Siempre. ¿Y cómo lo vemos? Aquí sí me van a acompañar ustedes. Ahí tienen Génesis 20, ténganlo ahí listo. Génesis 26, 20. Céntrense ahí un momento ustedes, ¿no? Y bueno, resulta que después de que hubo esta situación, que el rey Abimelech lo confronta a Isaac y le dice, ¿cómo me has mentido? ¿No? ¿Cómo pudiste hacer eso? Esto pudo traer muchas situaciones difíciles a nosotros. Entonces, él ordena que nadie ya se acerque a Rebeca, ¿no? Que ya nada suceda ahí, que tengan todo el cuidado, que se respeta el cuidado, el respeto y demás. Entonces dice el texto. Entonces Abimelech, bueno, leo aquí de nuevo, mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y continúa inmediatamente. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le dijo Jehová,
El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. A pesar de que Dios le había indicado lo que Isaac tenía que hacer desde el inicio, confiar plenamente en él, Isaac se dejó llevar por su propia prudencia, creyéndose más sabio con Dios. Creó de alguna manera un conflicto en medio de este pueblo, pero él siguió bendiciendo. Vinieron estos momentos de desacuerdo, pero todo él tenía el sentido de llevarlo a lo, porque si Dios le iba a quedar en esa tierra, era porque lo iba a llevar al lugar indicado donde tenía que prosperar adecuadamente para así tener todo ese lugar. Y es ahí cuando viene la primera situación. Génesis 26:20. ¿Qué dice? 26:20. ¿Lo tenemos? Dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Exacto, ¿no? Entonces, una vez que Abimelech le dice a Isaac: ¿sabes qué? Estamos viendo que estás creciendo mucho, estás muy cerquita de nosotros, aléjate. Y al primer lugar donde él fue, igual le siguieron haciendo riña y contienda a los pastores. Le reclamaban por esos lugares. Y por eso le puso, como dice el texto, perdón, Esek, porque aún había una riña, no en ese momento, no era ese lugar el indicado. Y luego en el 21, ¿qué dice? ¿Qué nos dice el 21? ¿Quién lo tiene? Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Signa. Signa significa enemistad, acusación. ¿Sí? Entonces, ahí tampoco era, tenía que hacerse un poquito más allá, un poquito más allá. Si no me ayuda mi hermana Luz, ya que está ahí, el versículo 22, ¿qué nos dice? Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Ujú. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Tierra. Ok, si vemos aquí estos textos o estos versículos nos muestran un proceso que tuvo sobre el cual pasó Isaac. Tuvo esta situación, hubo estas situaciones de envidia que se dieron alrededor y tuvo que ir de poco a poco encontrando ese lugar indicado donde el Señor lo llevó a fructificarse en gran manera. Primero pasó por riñas, pasó por contiendas, por enemistades, por acusaciones, hasta que al fin llegó a Rehoboth. Y Rehoboth significa lugares anchos, lugares amplios, ese lugar adecuado donde iba a fructificar todo. Y es muy bonito el texto que nos leyó nuestra hermana, porque dice: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Y cómo continúa esto? Aquí. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Sí? 23-24. Entonces, imagínense, Dios le habló al inicio cuando le dijo a qué lugar ir y qué tenía que hacer con fe. Isaac tomó sus caminos. Esto lo llevó a que se generaran todos estos conflictos, pero luego de ir de estas situaciones de enemistades, de riñas, de desacuerdos,
pudo llegar, perdón, al lugar ancho. Ese lugar amplio donde, ¿qué dice el texto? Y se le apareció Jehová. Y nuevamente le reafirmó y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. Yo estoy contigo, se lo reafirmó, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y Berseba significa pozo del juramento. Y entonces, ¿qué sucede luego en el 25? Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, imagínense todo el proceso por el cual pasó este personaje. Recibió, de alguna manera se dejó llevar por su prudencia, pasó todo el proceso de contienda y enemistades hasta que llegó al lugar indicado donde Dios volvió a hablar con él. ¿Y qué hizo Dios en su infinita misericordia? Porque pudo haber dicho, no, ya con tu papá ni tú no entendieron, busquemos otro, ¿no? Le dijo, te bendigo, estoy contigo y aquí serás fructífero. Continuó entonces dándose ese pacto de multiplicación de la descendencia que fue dada desde el inicio a Abraham. Y esto obviamente tuvo consecuencias positivas sobre la vida de este patriarca. Porque vamos a continuar en lo que dice el texto. Ahí, perdón, puse versículos 24-24 y es 24-25, ¿no? Donde él reconoció a Dios, lo invocó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de entonces luego de este proceso que vivió Isaac en estas contiendas en esta tierra? ¿Sí? Que lo llevó a que ya realmente entonces abriera sus oídos, reconociera la voz de Dios, ¿no? Y pudiera estar atento a lo que él decía. Y aquí me van a ayudar nuevamente. ¿Qué dice Génesis 26 del 26 al 28? Del 26 al 28. ¿Qué nos dice? Y Abimelech vino a él desde Gerar y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¿Qué ocurrió una vez que entonces Isaac llegó al lugar indicado, reconoció esa voz de Dios, ya la aceptó, la interiorizó, se dio cuenta que sí, que Dios estaba ahí, que lo estaba bendiciendo, que lo estaba cuidando? Todos aquellos que en su momento le dijeron, apártate de nosotros, porque tuvieron envidia, reconocieron que Dios estaba con él. Vieron que Dios estaba con él. Vieron que Dios estaba con él. Segundo, continúo yo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová, dice el versículo 20. ¿Qué aconteció ahí? Lo reconocieron que Dios estaba bendiciendo su vida. O como puse aquí, reconocerán la bendición de Dios en tu vida. Cuando nos disponemos a ese cambio, a ir al lugar indicado de parte de Dios. El versículo 31. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Ese es el 31. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió y ellos se despidieron de él en paz. Después de pelearse tanto, de que le tapaban, Isaac abría un pozo, le tapaban el pozo, abría otro pozo y le tapaban el pozo, ¿no? Después de haber estado en eso, después de él entonces sí disponerse a seguir hasta encontrar esa presencia de ese Dios que le había dicho que lo bendeciría y que lo iba a acompañar,
pudo tener una convivencia en paz. Pudo tener una convivencia en paz. Y es muy bonito cómo continúa esto, porque dice, luego de que sucedió eso, de que ya estaba en paz, ya sabía que él podía continuar con todo lo que Dios estaba preparando para él, dice, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, este es el versículo 32, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. El agua significa vida. El agua significa esa gracia de Dios, haciéndose presente en la vida de Isaac y su futura descendencia, y su descendencia, perdón. Haciéndose presente en todo eso que había prometido, en ese pacto que Dios le había dejado. Entonces, todo esto se dio luego de que este patriarca, como les digo, aunque tuvo un inicio un poco extraño, por decirlo de alguna manera, con este padre que tal vez en algún momento no quiso creer completamente en lo que iba a acontecer en su vida, luego con esta situación tan fuerte de vivir aquello y por su juventud tal vez no comprender, me atrevo a decirlo, en la tal magnitud del impacto que tuvo en él. Repitió tal vez algunas situaciones de su padre, supo actuar en algunas diferentes, en otras como ser humano y como nosotros también falló. Pero llegó el momento en que de estos conflictos supo seguir buscando constantemente a Dios hasta que lo encontró en ese lugar, abrió el pozo, invocó, confió plenamente en Él y pudo lograr esto. Pudo lograr que sepan que Dios estaba con Él, pudo lograr que sepan que Dios bendecía su vida, pudo lograr una convivencia en paz y la gracia de Dios estaba presente porque empezó a fluir el agua donde Él había cavado el pozo nuevo. Y entonces pensar en esto, porque de ahí ya lo que continúa ya es las situaciones con sus hijos, con Jacob, con Esaú, que ya se va a hablar luego posterior de Jacob. Entonces, ¿qué podemos o qué nos deja también en cuanto a enseñanza lo que aconteció con Isaac? Y es algo muy importante que debemos tener presente. La búsqueda de Dios, la oración, el disponernos a escuchar su voz, debe ser parte de nuestro diario vivir. Si nosotros vivimos en esa búsqueda constante de Dios, si nosotros oramos confiando plenamente en Dios, y también que nos disponemos a escuchar la voz de Dios en los momentos cuando nos abre y le creemos a Dios de lo que nos está diciendo, ¿sí? Vamos a vivir con su compañía, con su bendición, con su paz y con su gracia. Y algo que les dije al inicio, que es, aunque las circunstancias cambien, porque Dios ya les había dicho que iba a acontecer, y aunque estos personajes, en este caso Isaac, quiso ahí hacer lo que su prudencia le indicaba, Dios es constante y va a cumplir su promesa. Va a cumplir su promesa. Y así como le dijo, se lo reafirmó. Se lo dijo a su padre Abraham, se lo dijo a Isaac, y vamos a ver cómo también continúa esta promesa de Dios cumpliéndose. ¿Sí? Muy bien, voy a dejar de compartir. Voy a pausar aquí, permítanme un momento.